Muy bien, estamos en compañía de Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina y jefe además de la Asociación de Municipios del Perú, de Municipalidades del Perú. ¿Qué tal? Bienvenido, alcalde. Muy bien, gracias a la invitación. A usted gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de temas importantes. En realidad se ha visto en distintas iniciativas, ¿no?, de la agenda, ya sea tanto de gobiernos locales como regionales, encuentros, pactos para luchar contra la corrupción. Uno de ellos fue en enero, me parece, en la quincena, ¿no? Se juntaron los alcaldes de Lima Metropolitana en principio para suscribir un acuerdo de lucha contra la corrupción. Luego, a fin de mes, vino este primer encuentro de gobiernos locales de la AMPE, ¿no? En ese momento era presidente otra persona, sin embargo, hubo, me imagino, alguna serie de acuerdos que van a darse durante su gestión. Sí, claro, en efecto, que nosotros como AMPE queremos revitalizar, pues lamentablemente este gremio tan venido a menos en los últimos años. Más aún que nosotros como gremio tenemos la oportunidad de poder, ¿no?, proponer políticas que no solamente son efectistas, sino que estructurales, más aún para atacar el tema de la lucha contra la corrupción. Nosotros estamos proponiendo ya toda una política en cuanto a construir ciudades educadoras, pero esto básicamente que se está dando en las zonas consolidadas, pero que también hay que entender y comprender que sobre el 70% son zonas alejadas que ni siquiera a veces tienen algún colegio público. Y en ese sentido, hace pocos días estuve, fue mi primera intervención en la CAN, que es en el Consejo Anticorrupción, ¿no?, en donde se habló mucho sobre la política que tiene el actual ministro de Educación, ¿no? Construir ciudadanía, que eso es importante, pero a la par también tenemos que construir pueblos con oportunidades sin diferencias, ¿no? Bueno, la construcción de la ciudadanía es una línea de gobierno, además hay que decirlo, pero claro, en algunos distritos se puede correr, pero en otros tienen que aprender a caminar. Sí. ¿No? Hay realidades muy distintas. ¿Cómo evalúan ustedes justamente esas diferencias cuando ponen por delante políticas de lucha anticorrupción, cuando hablamos de municipios provinciales, distritales? Lo importante es georreferenciar, ¿no? Nosotros ya en menos de 30, 40 días tenemos que iniciar a nivel de las 25 regiones elecciones para las AMPEs regionales. Y en ese sentido, cuando nosotros queremos atacar frontalmente pues estos males endémicos, ¿no?, que sabemos que es un fenómeno cultural, social, económico, tenemos que georreferenciar cuáles son las zonas que requieren no solamente de innovación tecnológica, convenios en donde uno suscribe, sino que realmente atender a las necesidades del día a día, tanto más que los alcaldes somos la razón de ser, porque estamos conviviendo directamente con las necesidades, ¿no? Bueno, claro que sí. Los convenios son positivos, los acuerdos también, las firmas, los documentos que puede sustentan quedar las en lírica actividades, nada más, ¿no? Pero hay que pasar a la acción. En la acción, ¿No es sí. cierto? Si hablamos de acción propiamente, entonces, ¿qué es lo que se tiene planeado para la lucha contra la corrupción? No sé si en este primer encuentro, por ejemplo, además de los acuerdos, se dictaron algunos lineamientos de acción. ¿A nivel de Lima? A nivel de Lima, en principio. Mira, a nivel de Lima, sí, o sea, fue un convenio, que mejor dicho que fue un acuerdo impulsado por el actual alcalde Jorge Muñoz Wells, pero además en paralelo estamos trabajando con la CAN, ¿no?, en el sentido de también poder implementar esta política que, si bien es cierto, no es de obligatorio cumplimiento para el Ejecutivo. Nosotros desde la AMPE vamos a promover vía iniciativa legislativa, gestionar a nivel de legislativo que el marco normativo imperativo, obligatorio de la CAN respecto a las oficialías de cumplimiento dentro de las instituciones de los gobiernos locales también sean de cumplimiento obligatorio de parte de todos los gobiernos de nivel y no solamente del Ejecutivo. Nosotros, en lo particular, porque uno tiene que liderar y dar el ejemplo. bajo la autoridad moral. Desde La Molina nosotros ya nos hemos sometido pues a esto, ¿no? Ya sea a la CAN como a la Contraloría General de la República, que hace pocos días también tuvo una reunión con el actual Contralor, ¿no? Ah, qué bueno. ¿Y de esa reunión qué se sostuvo? Porque en este primer encuentro recuerdo que el señor Schack, él planteó a alcaldes, ¿no es cierto?, presentar una declaración jurada de conflicto de intereses.
Sí, y mira, justamente pues en ese sentido, yo ok. como presidente del AMPE Han tomado entonces ese hemos planteamiento. tomado ese planteamiento, lo estamos haciendo nuestro, Muy bien. no solamente desde el distrito, sino vamos a comunicar este esfuerzo voluntario para que todos los alcaldes del Perú puedan también. Pero acá también hay un tema que salió a raíz de esa conversación, ¿no? Muchos alcaldes por un tema de desconocimiento, ¿no? Porque también hay que entender de que hay zonas alejadas que no llega la comunicación, Sí. tecnología, aún no han cumplido con sus declaraciones juradas. En ese sentido se está proponiendo una amnistía para que hasta fines de marzo puedan cumplir con presentar sus declaraciones juradas, porque si no, esta es una sanción de... Y no solo, ojo, las declaraciones juradas, como veíamos hace un par de minutos nada más, dentro de la presentación de noticias hay alcaldes ya electos, obviamente, en Trujillo, que claro, no han presentado sus gastos de campaña, la rendición de cuentas. Entonces, desde allí creo que podemos entender un poco cuál es la línea, ¿no? Si no se cumple con la normativa previa a una designación de cargo, a la entrega del credencial, ¿no? ¿Qué se puede esperar también de la autoridad luego, cuando ya entre en funciones? Las autoridades, las más de 1.800 autoridades provinciales y locales, tenemos que comulgar con el ejemplo. Acá hay culpas compartidas en distintos temas, ¿no? Y es en el sentido que nosotros como gremio articulador, posibilitador, como institución y como además como un gremio integrador, estamos justamente comulgando con el ejemplo para poder adoptar políticas que puedan posibilitar pues un desarrollo, pero combatiendo también la lucha, combatiendo todo pues este mal de la corrupción, que es la corrupción. Le hablé sobre esta medida que dicen algunos especialistas podría luchar contra la corrupción, que es subir los sueldos de los alcaldes. Esta medida entró en polémica, ¿no? Usted no se manifestó o no rechazó en todo caso la medida, pero dijo que no era momento. Sí, yo lo que dije básicamente era, primero que no era el momento, porque eso tiene que emerger de un espacio de reflexión, de debate, ni 2 meses de concertación trabajo, y propositivo, y que además que no nos enfrente con la población, toda vez que las autoridades aún no tenemos esa confianza plena. Y en ese sentido nosotros tenemos que socializar, sensibilizar, insertar que nuestra función diaria y que ya... llegado el momento, se aumenten los sueldos, pero que también con una buena redistribución o con una buena lógica en cuanto a la redistribución de los recursos que pueda predicar con la justicia social. Bueno, mientras esa medida entonces espera seguramente el debido momento, ¿no? O la debida reflexión, análisis y estrategia para llevarse a cabo, hay otros valores democráticos que afortunadamente luchan, claro, contra la corrupción. Uno de ellos es la transparencia, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, ha exhortado a municipios a publicar el reglamento interno de los consejos, ¿no? Esto porque no ha sucedido pese a que es una norma, ¿no? Una norma de la Ley Orgánica de Municipalidades. Sí, en efecto, nosotros lo que vemos, nosotros con más de 700 alcaldes que venimos con una comunicación fluida, lo que advertimos es sobre un 30% o un poco más es que aún no tienen su reglamento interno o no lo han actualizado, ¿no? Y esa es la espera, digamos, para la publicación. Hay que dinamizar también la gestión pública municipal, porque nosotros somos el día a día, ¿no? Y nosotros como gremio tenemos que posibilitar eso, o sea, institucionalizar también políticas en el sentido de que se puedan formalizar dentro del marco normativo, ¿no? Bueno, y la AMPE tiene que funcionar también, claro, como, no sé si ente rector, ¿no? Pero sí liderar, digamos, que cada Podríamos municipio... convertirnos en un ente rector si es que logramos en estos pocos meses gozar de esa legitimidad a nivel ese liderazgo también, ¿no? Y no solamente a nivel de los municipios, sino lo que queremos también es a nivel de la ciudadanía, que también conozca cuál es el rol y el papel del AMPE. Por supuesto, que no solamente está agrupando municipalidades, ¿no es cierto?, para ciertas actividades. En la pausa conversamos un poco justamente sobre la transparencia, usted lo ha mencionado en algún momento, que quieren predicar con el ejemplo, ¿no? Y me hablaba sobre un aplicativo que justamente busca invitar al ciudadano a que sea parte de todos los procesos municipales de La Molina. Desde el momento que una persona también asume un cargo como este, que es el presidente de todas las asociaciones, o mejor dicho, de todas las municipalidades provinciales y distritales, tiene que predicar con ejemplo. Cuando yo hace unos minutos refería respecto a que hay que georreferenciar, es para focalizar las políticas. Si estamos hablando sobre
el sistema de transparencia en pleno siglo XXI, considero que únicamente es voluntad de la autoridad que vive en una zona consolidada, que son casi 400 distritos, y provincias que son 196. Pero, ¿y cómo hacer esto? Utilizar las TICs, las técnicas de la información y comunicación al servicio del ciudadano. No basta únicamente tener un portal de transparencia que cuando tú ingresas, ciudadano ingresa, son jeroglíficos. Tiene que tener una comunicación amigable. Claro, imposible la navegación. Nosotros desde La Molina, ¿qué cosa hemos hecho? Que somos, o sea, que estamos innovando. Somos el primer distrito en el Perú que tiene una función que se llama Contraloría Vecinal, en donde nuestra comunidad molinense, los casi 200.000 personas que viven ahí, pueden ingresar en tiempo online a la ejecución del gasto público o a la ejecución del gasto en cuanto a la inversión pública, ¿no? Entonces, eso realmente es poner medidas de presión social y autocontrol social, ¿no? Bueno, claro, porque imagino que no solamente es la posibilidad del que el ciudadano ingrese el aplicativo, sea testigo, sino que ustedes recojan también todo, ¿no?, el parecer del vecino. Coteja precios, montos, etcétera, ¿no? O sea, en la medida que una autoridad que concentra el poder, sabe que tiene muchos ojos que lo están viendo y que además lo van a fiscalizar y controlar. De hecho, el ser humano es imperfecto, pero se tiene que conducir bajo esa, ¿no?, honestidad. Usted me parece dio un número, me parece de 400 más o menos municipalidades consolidadas, ¿no?, que digamos hay que entender esa consolidación porque hay recursos, infraestructura, pero ¿qué pasa, disculpe usted, con el resto? Ese es el tema, o sea, hay que saber georreferenciar. Nosotros tenemos políticas, lamentablemente, que no son holísticas, o sea, que no atienden a la totalidad de las cosas. Por ejemplo, nosotros como AMPE, ¿qué cosas también estamos haciendo? Estamos incorporando a los casi 2.600 centros poblados. Estamos incorporando a los pueblos indígenas. Porque también hay que darles... ¿No estaban antes como parte de la solución? No, o sea, que no saben. ¿Por qué? Porque las políticas públicas de parte, o sea, de los 3 niveles de gobierno, ¿no?, tienen que ser pluriculturales, o sea, en atención también a la idiosincrasia e inclusivas también. Bueno. Pero hay un tema también, o sea, cómo llegar a esas zonas olvidadas, que lamentablemente sufren de problemas casi perpetuos, ¿no?, bajo una buena lógica o una lógica que predique con la justicia social respecto a la transferencia en cuanto a los fondos, que ahora pues en marzo vamos a hacer mucho hincapié nosotros como gremio, ¿no?, para que la SUNAT pueda sincerar cuál es la base, o sea, cuál es la base imponible respecto a esos 2 puntos del IGB. Nosotros queremos saber si en efecto se está distribuyendo 2 puntos del IGB, pedirle a la SUNAT y pedirle a la MEF, porque es para eso, ¿no? Bueno, y ese es el tipo de respaldo, imagino, que esperan también los alcaldes que son parte de la asociación, ¿no es cierto? Como decíamos en el bloque anterior, antes de la pausa, no solamente para ciertas actividades, sino también para el control, para buscar alianzas, aliados estratégicos. Sí, con otros municipios, con los vecinos, ¿no? Nosotros también queremos ser un AMPE comunidad, porque también nos vamos a abrir a la comunidad internacional. Hay experiencias magníficas, ¿no? Ya sea pues en Colombia, ya sea en Chile, ya sea en Brasil, o en otras partes o en otras latitudes que también queremos tener esa gestión de pasantías para que nuestras autoridades y sus funcionarios puedan estar mejor capacitados. Vamos a instalar también una incubadora de proyectos, vamos a tener también una oficina que sea el filtro del tema técnico legal, porque lamentablemente vienen expedientes técnicos sin ninguna o con una baja rigurosidad en cuanto al tema técnico legal y rebota, ¿no? Entonces hay que superar eso para dinamizar la gestión pública. Y ha dado usted en el clavo al mencionar los expedientes técnicos, ¿no? Porque se dicen también que muchas municipalidades lamentablemente no tienen la posibilidad de contratar a funcionarios idóneos, de repente debidamente capacitados. En ese sentido, la AMPE no sé si tiene algún tipo de acompañamiento, ¿no? Para el desarrollo de capacidades técnicas. Sí, nosotros por eso que queremos hacer a gran escala, queremos tener unas elecciones de AMPEs regionales a nivel de las 25 regiones, crear oficinas técnicas, técnicas legales en cada región, para que posibilite el dinamismo, ¿no?, y la ejecución de estos proyectos de inversión pública, ¿no?, y que no reboten acá a nivel del gobierno nacional. Pero además también tenemos que hacer entender y comprender al gobierno nacional, que a veces tiene por esta idiosincrasia, pues, o este gen todavía sigue siéndose centralista, que no cree mucho en la descentralización porque sigue concentrando el poder. Por ejemplo, este es un caso puntual.
vienen alcaldes de las zonas alejadas tirando dedo, ¿no? Vienen con su expediente técnico bajo el brazo y sucumben ante una realidad que dice, si tú quieres construir en tu pueblo, trae tu título de propiedad. Más del 70% de las zonas rurales del país carece de saneamiento físico legal. Hay que repensar, hay que repensar el sistema respecto a la descentralización. Bueno, qué bueno que se haya hecho ese diagnóstico y otros, me imagino, también para responder a las necesidades que tienen justamente las municipalidades de nuestro país, las más evolucionadas, como ha mencionado, pero también las más olvidadas. Básicamente el apoyo a ellos, más aún que estamos viviendo los embates de los fenómenos de la naturaleza, que hasta ahora no hay una capacidad preventiva, estructurada, que pueda dar, y por eso que nosotros queremos proponer un fondo rotatorio, ¿no? Con cuenta o a cuenta del Fondo Común para la compra de maquinarias. Alcalde, un mensaje final quizá para las autoridades de municipios locales, ya sea provinciales, distritales. Mira, básicamente vean en la AMPE esta institución rectora, sí, o sea, rectora porque queremos predicar con el ejemplo. Básicamente también en una institución posibilitadora, articuladora, propositiva, y en el sentido que van a ver en la AMPE renovada y refundada una suerte de aliado estratégico en el desarrollo de sus pueblos. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina y jefe de la AMPE.